Uno no se imagina la cantidad de cosas que hay detrás de algo tan simple y pues que está presente todo el tiempo, y eso yo creo que a veces causa que perdamos la perspectiva y demos también por hecho que eso está ahí presente. Y pues organizando el plan que hay para el canal y un poco del contenido de lo que queremos hacer, me di cuenta que no les había hablado de los motivos o había compartido con ustedes los motivos por los que este granito convertido en esta maravillosa bebida se convirtió en mi pasión y es mi cosa favorita en el mundo. Por eso decidí que en este video lo que va a pasar es que les voy a compartir 3 de los motivos por los que el café es mi cosa favorita en el mundo. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente al canal. Si son nuevos, mi nombre es Oscar y esto es Un Café con Mota, y este es un canal en donde vamos a descubrir, a investigar y a conversar todo lo que tiene que ver con el café especial y por qué lo hace eso tan especial. En este video, como les había dicho, vamos a hablar de solo 3 de los motivos, porque tengo varios, por los que el café es mi cosa favorita en el mundo. Pero no quiero que solamente sea eso, quiero dejarlos con algo al final. Quiero compartir con ustedes algo y por eso voy a hacer 3 recomendaciones de estos 3 motivos. Un libro, un método para hacer café y un proyecto que definitivamente hay que apoyar. 1. Su influencia en la historia. El café nos conectó primero como humano, antes inclusive de que existiera la internet, y ha sido un protagonista importantísimo en el desarrollo de la historia de la humanidad, con miles de años de evolución y una lista larguísima de cosas y de historias para contar. La historia del café tiene peleas, piratas, comerciantes, vendedores, monjes, amantes que hacen regalos, intrigas, en fin, una telenovela mexicana. El hecho que su historia sea tan emocionante hace que este sea el primero de los motivos. Y hace unos años me encontré con un libro que validó la teoría que tengo, que el café es un hilo conductor y que efectivamente siempre fue un factor determinante en el desarrollo de las civilizaciones modernas, y que hay un hilo conductor entre la historia del café y la historia de la humanidad. El libro se llama Uncommon Ground, la historia del café y cómo transformó al mundo, de Mark Pendergast. Les voy a dejar un link en la descripción por si lo quieren encontrar. Él hace un recorrido por los acontecimientos más importantes del café, desde su descubrimiento hasta la actualidad, pero documenta sobre todo los momentos en los que el café fue clave para ciertos países y ciertos momentos en la historia. Es clave para poder arrancar a entender el cuento. 2. Su versatilidad y flexibilidad. El café es para todo el mundo y se ajusta a todos los gustos. Simple. Esa flexibilidad lo que hace que tenga un lugar tan importante en nuestra rutina diaria. Claro, aparte de otros atributos y características de las que hablaremos en otros videos. Caliente, frío, negro, con leche, con crema, con azúcar, sin azúcar. En fin, cada persona puede ajustarlo a su preferencia y el café se va a ajustar a esa persona para darle lo mejor que tiene. Su versatilidad también sorprende. Al día de hoy existen más de 30 métodos para extraer café, para preparar café. Y los resultados son todos tan diferentes como los artefactos que usamos. Hay un método para todos los gustos. El futuro del café también es muy prometedor, porque es esa versatilidad y esa flexibilidad lo que hace que genios productores puedan encontrar distintas maneras en los procesos. Esto quiere decir desde que sacan la semilla en la fruta hasta que llega a la taza, y descubran miles de sabores y perfiles en cada cosecha cada año. El método que les quiero recomendar en este punto es la famosa AeroPress. Dejo un link abajo en la descripción para los que la quieran encontrar, y en mi opinión es uno de los métodos más sólidos y más sencillos, que da como resultado una taza deliciosa. Menos residuos en la taza y, lo más importante, menos sabores amargos. La AeroPress, para los que no lo saben, se inventó en el año 2005 y la inventó un señor que se llama Alan Adler en Estados Unidos, que no había encontrado un método que se ajustara a la taza que él estaba buscando y desarrolló esto de una manera muy inteligente. Lo bueno de este método es que es portátil, se puede llevar a cualquier sitio y prácticamente que se puede preparar café también en cualquier sitio. De eso se trata, flexibilizar y democratizar el café especial. Y 3, su humanidad. El café es tan humano como quienes lo consumimos. Y yo creo que eso pasa por todas las manos que tocan el café, en el buen sentido, desde que se cultiva hasta que llega a la taza. Y esto hace que este sea el motivo principal porque el café es mi cosa favorita. Ver las caras y conocer las historias de quienes están detrás de esta belleza es absolutamente empoderante.
pero sobre todo inspirador para compartir esas historias y hacerle honor a lo que yo creo es uno de los atributos más importantes de cualquier café, y es compartirlo. Es muy bonito ver cómo algo que hace parte de nuestras vidas y de nuestros días sostiene a tantas personas y estamos conectados a lo largo y ancho del mundo sin conocernos, sin hablar los mismos idiomas, sin comunicarnos, solo teniendo un vínculo muy poderoso al final, el café. Y el mensaje acá es que en medio de este año loco que pasó, el 2020 y la pandemia, nos reconectemos con esa humanidad positiva y apoyemos a las personas que cultivan, procesan, venden y preparan el cafecito que tanto amamos. Por eso quiero recomendarles un proyecto que llegó a mis manos recientemente y es muy inspirador, que se llama 50 Amigas. Y ellos hacen parte de un proyecto más grande que se llama Indie Grow. 50 Amigas es un colectivo de caficultoras de toda la vida que está localizado en el Tambo, en una región al suroeste colombiano que se llama el Cauca, y ellas aprendieron este oficio de sus padres y sus abuelos, y como el café hace parte de su identidad, es esa identidad que ellas quieren pasarle a sus hijos y a sus nietos. Estas mujeres valientes e inspiradoras trabajan durísimo por su independencia financiera y por supuesto para mejorar el estilo de vida de sus familias y tener un impacto supremamente positivo en la comunidad más grande a la que pertenecen. Ellas están preparando su primera producción y me parece muy importante que les demos todo nuestro apoyo y sobre todo darles una plataforma para su éxito. Les pongo también un link en la descripción. Y bueno, aunque son muchos los motivos por los que el café me apasiona y me mueve el alma, espero que estos 3 motivos los inspiren a ustedes a seguir conmigo este camino de descubrimiento y para conocer más del tesoro que es el café. Antes de terminar este video, como siempre, invitarlos a que le den like y se suscriban en el botón de abajo y que compartan este contenido con todas las personas que conozcan que quieran aprender un poco más de café. Como siempre, muchas gracias por quedarse. Yo soy Oscar, esto fue Un Café con Mota. Buen café. Chao. Connection.